En esta lección nos vamos a enfocar en cómo borrar un nodo del árbol binario de búsqueda, cómo podemos encontrar al padre de un nodo y también veremos los 3 casos para borrar nodos. Luego llevaremos a cabo una revisión del pseudocódigo para hacer esto. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a ver cómo se borran los nodos de un árbol binario de búsqueda. Aunque va a ser una lección principalmente teórica, también vamos a ver algo de código que, bueno, les puede ayudar en lo que ustedes necesitan hacer. Vamos a checar cada uno de los casos para poder ir borrando el tipo de nodo que tenemos, ya que hay diferentes casos dependiendo de dónde se encuentra el nodo y la cantidad de hijos que tiene. El primer caso que tenemos es cuando el nodo pues no tiene ningún hijo, como podría ser el caso de -1, es decir, es una hoja, el caso de 3, de 5, de 10, de 14, también de 7, no tiene ningún hijo. Ese es un caso muy sencillo y lo único que tenemos que hacer es colocarle al padre en su referencia al hijo el valor de null. Es decir, que nosotros tenemos aquí a 0. 0 tiene en su referencia izquierda a -1 como hijo. Si nosotros deseamos borrar -1, entonces a 0 punto izquierda colocamos el valor de null y con eso el -1 queda desconectado del árbol. Si queremos borrar a 5, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente a 4 en su referencia derecha colocamos el valor de null y de esta manera el 5 queda desconectado del árbol. Entonces, el llevar a cabo la parte de borrar una hoja es sumamente sencillo. Es el caso más sencillo que nosotros tenemos. Cuando vamos a llevar a cabo la parte de borrar nodos de un árbol binario de búsqueda, se lleva a cabo por medio de recursión, aunque también se puede hacer de forma iterativa, aunque es un poco más complicado. Para esto necesitaríamos tener nosotros una manera de encontrar al padre del nodo. Y bueno, les voy a presentar un pequeño código para que vean cómo podemos nosotros encontrar al padre de ese nodo en particular. Muy bien, estamos en el código de nuestra clase árbol binario de búsqueda, árbol bebé, y vamos a crear un nuevo método que es el método de buscar padre. Este método nos va a servir para encontrar el padre de algún nodo en particular. Entonces, buscar padre nos va a regresar una referencia al nodo. ¿A qué nodo? Pues al padre del nodo que estamos buscando. Vamos a tener aquí como parámetro pDato. pDato es el dato que nosotros le queremos encontrar el padre. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, el 11, bueno, tengo que encontrar al padre de 11 y eso es lo que yo voy a recibir en cnodo. Y aquí pnodo me está sirviendo pues simplemente para indicar el origen o la raíz del árbol sobre el cual yo voy a realizar la búsqueda. Buscar padre va a actuar de forma recursiva. Entonces, bueno, vamos a ir viendo sus partes. En primer lugar, bueno, tenemos aquí cnodo temp que nos va a servir para en un momento dado poder saber cuál es el nodo de resultado y lo vamos a inicializar con null. Obviamente, si el nodo que yo estoy pasando acá es null, significa que no existe ningún árbol y regreso inmediatamente un null. Ahora, vamos a ir llevando a cabo la verificación y vamos a tener 2 casos base. Estos casos base es cuando el nodo con el cual estamos trabajando nosotros resulta ser el padre del nodo que tiene el dato que estamos buscando. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar yo como nodo si tengo un hijo izquierdo. Y si tengo un hijo izquierdo, verifico si mi hijo es el que contiene el dato que estamos buscando. Si mi hijo es el que contiene el dato que estamos buscando, pues eso significa inmediatamente que soy su padre. Entonces regresamos a pnodo, ya que pnodo vendría a ser el padre. Lo mismo va a suceder con el lado derecho. Si yo como nodo tengo un hijo a la derecha, aquí está, si pnodo.der es diferente de null, tengo un hijo a la derecha, y entonces sucede que ese nodo que yo tengo a la derecha, su dato es igual al dato que estoy buscando, bueno, pues significa que mi hijo que está a la derecha tiene ese dato, por lo tanto yo soy el padre que están buscando, y entonces hacemos el return del nodo inmediatamente. Ahora, si no se cumple que
yo soy el padre de quien tiene el dato inmediatamente, pues entonces vamos a la parte recursiva. Y para esto hacemos lo siguiente. En primer lugar, vamos a verificar el lado izquierdo. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, veo si tengo un hijo izquierdo. Si tengo un hijo izquierdo y el dato es menor que mi dato, significa que ese dato tiene que estar dentro del subárbol izquierdo, forzosamente por las reglas del árbol binario de búsqueda. Y entonces llevamos a cabo la recursión de buscar padre en el lado izquierdo. Ese padre que haya encontrado, o quizá no, si nos regresa un null es que no lo encontró, ese padre que haya encontrado, bueno, lo guardamos en temp. Ahora, hacemos lo mismo para la derecha. Es decir, que si no fui yo el padre aquí inmediatamente y tengo un hijo derecho y el dato que yo tengo y que estoy buscando es mayor que el dato que tenemos nosotros como nodo, bueno, pues entonces hacemos un buscar padre en el árbol derecho, pasando el dato que estamos buscando. ¿Y quién vendría a ser la raíz? Bueno, pues la raíz vendría a ser mi hijo derecho. Lleva a cabo esto por medio de recursión y lo que nos regrese que vamos a guardar en temp va a ser la referencia al padre encontrado. Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos a temp y simplemente haríamos un return de temp. Entonces, el asunto es muy sencillo. Vamos entonces a main para probar esto. Tenemos aquí nuestro árbol, estamos insertando 2, 8, 1, 4, 3, 5, 7, 11, 9, 10, 0, menos 1, 12, 14. Es el árbol que vimos en el diagrama. Desde luego vamos a hacer su transversa. He comentado el código de las lecciones anteriores y lo primero que vamos a hacer es buscar al padre. Entonces vamos a buscar el padre del 11. Lo vamos a guardar en padre y luego vamos a ver quién es, a ver si realmente lo llegó a encontrar. Entonces procedemos a ejecutar. Aquí tenemos la ejecución. Vamos a buscar en nuestro árbol al 11. Aquí está 11. ¿Quién es su padre? Su padre es 8 y nos imprime 8. La búsqueda del padre está funcionando correctamente. Aunque recuerden, la forma más fácil de hacerlo es por medio de recursión. Entonces vamos a ver el siguiente caso. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que queremos borrar un nodo y ese nodo, bueno, pues solamente tiene un hijo. Por ejemplo, aquí tenemos al nodo 2 y el nodo 2 solamente tiene un hijo que es 1. Realmente no nos interesa si el 1 tiene 1, 2, ningún hijo. Lo único que nos interesa es desde la perspectiva de 2. 2 tiene únicamente un hijo. Ok, ¿qué es lo que sucede en este caso? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a conectar al padre de 2 con el hijo de 2. ¿Ok? Entonces vean, estamos haciendo esta conexión. 6, ahora, si bueno, el hijo que queremos borrar es el izquierdo, por ejemplo, el 2 es el izquierdo, bueno, entonces 6 punto izquierda va a quedar conectado con el hijo que tiene 2, que es 1. De esta manera, 2 va a quedar fuera y ya tenemos 6, 1, 0. A 2 también es conveniente colocarle el 2 punto izquierda un null para que quede totalmente desconectado y desvinculado del árbol, pero lo importante es que aquí ya tenemos 6, 1, 0. Entonces simplemente conectamos el padre con el hijo, de esta manera lo brincamos y ya queda desconectado. Aquí tenemos un caso espejo de esto, que vendría a ser cuando el único hijo se encontrara en la parte de la derecha. Entonces es como si tuviéramos aquí, por ejemplo, 7, 8, 9 y quisiéramos borrar 7. Bueno, pues conectaríamos el 6 con el hijo del 7. Entonces acá tenemos un caso espejo, que es lo mismo nada más que a la derecha, pero únicamente estoy presentando este de acá por claridad. Ahora, veamos. Supongamos que tenemos aquí al 6, 2, 3 y 4. Y entonces queremos borrar al 2. ¿Qué es lo que va a suceder? El 2 tiene un hijo derecho. No es como el caso anterior en el cual el 2 tenía un hijo izquierdo. El 2 tiene un hijo derecho. Pero
Bueno, es exactamente lo mismo, vean. Simplemente, ¿qué hacemos? Conectamos al padre con el hijo correspondiente. Entonces, el 6 lo vamos a conectar con el 3. Aquí ya queda el 2 desvinculado. Al 2 punto derecha le pondríamos un null. Y ya obtenemos esto. Obtenemos 6, 3, 4. Y en ambos casos se sigue conservando la propiedad del árbol binario de búsqueda. Vean, no lo hemos perdido. El 3 es menor que 6, por lo tanto queda a su izquierda. En el caso anterior, el 1 es menor que 6, por lo tanto, queda a su izquierda. Igualmente, aquí tenemos un caso espejo que ustedes deben de tomar en cuenta y que deben de considerar. Vamos al siguiente caso, que es el caso más complicado. Es el caso en el cual nosotros tenemos un nodo que tiene dos hijos y deseamos eliminarlo. Por ejemplo, tenemos nuestro árbol 20, 18, 22, 10. Luego tenemos 5, 15, 3, 14, 17 y 13. Y deseamos eliminar el nodo 10. Pero el nodo 10 tiene dos hijos, tiene a 5 y tiene a 15. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poderlo eliminar sin que se rompa la propiedad del árbol binario de búsqueda? Que es que los menores van a la izquierda y los mayores van a la derecha. Ok, para hacerlo, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que encontrar el nodo más pequeño del subárbol derecho del nodo que queremos eliminar. Es decir, que si queremos eliminar a 10, tenemos que encontrar el nodo más pequeño de este subárbol. El nodo más pequeño de este subárbol, bueno, eso se encuentra muy rápidamente y es 13. Este dato o datos que nosotros tengamos son copiados al nodo que deseamos eliminar. Entonces, en lugar de tener aquí un 10, vamos a tener un 13. Y luego simplemente eliminamos el nodo más pequeño que encontramos. Este es fácil de eliminar porque el nodo más pequeño siempre va a ser una hoja y ya vimos que es el caso más sencillo. Entonces, este es copiado para acá, el valor, el dato, es copiado para acá y luego resulta eliminado este nodo. De esta manera obtenemos el siguiente árbol. Tenemos 20, 18, 22. 13 queda acá y al ser el nodo más pequeño, vean que eso es lo que nos sirve para que nosotros podamos conservar la propiedad del árbol binario de búsqueda. De tal manera que 13 es menor que 18. Sí, perfecto. Ahora, 5 y 3 son menores que 13. Por lo tanto, aquí no tenemos ningún problema. 15, 14 y 17 son mayores que 13 y no tenemos ningún problema. Se ha conservado la propiedad del árbol binario de búsqueda. Esa es la razón por la cual encontramos el más pequeño del subárbol derecho. En esta ocasión les voy a colocar un pseudocódigo para que ustedes puedan realizar la parte de borrar en su árbol binario de búsqueda. Es una de las prácticas más importantes que ustedes puedan llevarlo a cabo, pero este pseudocódigo les puede servir como guía. Recuerden, es pseudocódigo, no es tomar esto y copiarlo directamente. Tienen que llevar a cabo algunas adecuaciones para que funcione correctamente ya como código. Entonces vamos a tener el método borrar, que va a recibir un nodo y va a recibir un dato. Obviamente, si el nodo es null, bueno, pues regresamos el nodo, regresamos null para indicar que no tuvimos nada que se pudiera borrar. Ya ese elemento no existe, está eliminado, regresamos un null. Tomen en cuenta que borrar es recursivo, entonces mucho cuidado con eso. Luego tenemos un else, lo cual significa que, bueno, el nodo sí existe. Si el dato es menor que el nodo del dato, bueno, pues entonces vamos a poner que nodo izquierda va a ser igual a borrar del dato que se encuentre en el subárbol izquierdo. ¿Sí? ¿Esto tiene sentido? Entonces verifico. Si el dato es menor que mi dato, obviamente este dato tiene la posibilidad de que se encuentre, si es que existe, en mi subárbol izquierdo. Por lo tanto, llevo a cabo la invocación recursiva de borrar, pero con mi subárbol izquierdo, indicándole a mi subárbol izquierdo que deseo borrar ese dato. Y lo que me regrese es lo que voy a colocar aquí en el nodo izquierdo, que va a ser una referencia con quién me tengo que conectar, o simplemente un null si es que ya se eliminó totalmente ese nodo o no existe. Bueno, luego, en dado caso de que no esté a mi izquierda, ¿qué hago? Bueno, pues verifico si está a mi derecha. Si dato es mayor que nodo dato, entonces significa que está a mi derecha.
Por lo tanto, hago mi llamada recursiva de borrar hacia mi derecha. Si este no se cumple y este no se cumple, entonces yo soy el nodo que deseamos borrar. Tenemos aquí este else. ¿Por qué? Porque vendría a ser como si tuviéramos aquí un if de dato es igual a nodo dato. Este no se cumplió, este no se cumplió, entonces tenemos el else, donde aquí tenemos ya encontrado el nodo que deseamos borrar. Entonces, en este bloque de código, el bloque de código de este else, ahí irían los casos que hemos visto y ya procederíamos a llevar a cabo la eliminación del nodo correspondiente. Muy bien, en el caso sin hijos, recuerden que esto va dentro de ese else que vimos. Caso sin hijos es cuando nodo izquierdo y nodo derecho van a ser igual a null, entonces simplemente hacemos nodos igual a null y return de nodo. De esa manera, quien lo tenga arriba, cuando venga el regreso de la llamada recursiva, simplemente coloca en su izquierda o en su derecha el null correspondiente y ya el hijo queda totalmente desvinculado. Bueno, tenemos el caso con un hijo. Recuerden que tenemos que hacer el caso espejo. Vimos eso del caso con un hijo y que tiene casos espejo. Entonces, mucho ojo con eso, no se les olvide. Entonces, si el nodo izquierdo es igual a null, significa que tiene un nodo derecho. Encontramos al padre del nodo derecho, lo ponemos ligado al nodo derecho y luego ya simplemente hacemos nuestro retorno. El caso con dos hijos, encontramos el mínimo. Nodo.dato va a ser igual a mínimo.dato y nodo.derecha va a ser igual a borrar del nodo derecha. ¿Qué cosa? Pues el mínimo.dato, aquel que tenga el dato mínimo. Y de esta manera, bueno, ya llevamos a cabo la eliminación de nodos en un árbol binario de búsqueda. Espero que esta lección les haya resultado útil. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.